¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pues vamos a dar inicio. Hoy tenemos un gran tópico que será vinculado con la negociación y yo daré esta breve intro más bien desde el enfoque del arte de la negociación, que es un tema, una categoría de análisis individual, colectiva y social y que pues recurrentemente estamos realizando negociaciones. Recordemos que la negociación ya se compone como una habilidad fundamental en todos los aspectos de la vida, desde que iniciamos el día hasta que concluimos, si nos damos a la tarea de realizar planeación, si nos realizamos tácticas, si tenemos objetivos estratégicos, objetivos específicos, metas, regularmente tenemos que estar realizando actividades vinculadas a la negociación y el arte de la negociación tiene que ver con el ámbito, por supuesto, empresarial, el ámbito burocrático, el ámbito de la salud, buscar realmente diferentes tipos de soluciones, procurar llegar a acuerdos y se dice que dentro de esos acuerdos, pues lo ideal es el modelo win-win, ganar-ganar. Sin embargo, no siempre eso sucede, hay relaciones de carácter asimétrica y tenemos por supuesto diferentes tipos de escalas. Ya tenemos, por ejemplo, cómo define a la propia negociación la Organización Mundial del Comercio y que por supuesto pues su definición tendrá que estar vinculada a esa capacidad que tenemos de exportar, importar, negociar y comerciar. Fácilmente entendemos que esta Organización Mundial del Comercio pues tiene una asociación de países, grupos de regiones o países miembros y que básicamente pues acuerdan promover el libre comercio y este libre comercio, bueno, pues tiene que ver finalmente con estas capacidades de poder realizar desde la perspectiva del organismo internacional del comercio, de la Organización Mundial del Comercio, pues esta posibilidad de negociar. En ese mismo sentido, recordemos ya que para ellos, pues es un proceso en el que los países miembros específicamente buscan llegar a acuerdos sobre normas comerciales y también sobre reducción de barreras comerciales. En el caso del Fondo Monetario Internacional, también con esta perspectiva estructural, pues básicamente en estas negociaciones también entre los países miembros sobre las políticas económicas, pero también financieras, para tratar de promover lo que es su gran visión y su gran misión, la estabilidad macroeconómica a nivel global. No siempre se logra, ni siempre lo logra, y no estoy muy seguro de que ese verdaderamente sea el proceso de ejecución o de gestión. Sí, la misión, pero habría que ver la operación hacia dónde se dirige. También tenemos, por ejemplo, la definición de la Unión Europea, que ya básicamente pues refiere a un proceso en donde los estados de aquella Unión Europea, los estados miembros, pero también las instituciones que conforman la Unión Europea, pues tienen el acuerdo de discutir políticas, regulaciones que directamente procuren garantizar y establecer medidas de carácter económico, de carácter político, de carácter cultural, que permee en toda la Unión Europea. En este mismo sentido, es importante mencionar algunos de los grandes autores, que estos autores pues dan certeza precisamente a esta palabra de negociación y al arte de las capacidades de negociar. En el caso de Roger Fisher ya lo refiere como un proceso de comunicación en el que las partes van a interactuar y van a procurar resolver un conflicto, una circunstancia en común en donde los dos tienen intereses, precisamente para llegar a un acuerdo aceptable entre las partes. En su caso, Kellman refiere la negociación como un proceso de interacción en el que también las partes pues van a procurar llegar a un acuerdo y ese acuerdo pues a través de una comunicación, de una discusión, pero también de un compromiso. Y de ahí, bueno, pues salen por supuesto tratados multilaterales, bilaterales, acuerdos, contratos, etcétera.
precisamente de esas capacidades de negociación. En su caso, Mary Parker Follett refiere que la negociación es una circunstancia desde la perspectiva empresarial como una interacción corporativa en donde todas las partes que estén realizando la negociación, regularmente puede haber dos o más de dos, traten de satisfacer sus necesidades y alcanzar soluciones. Entonces, bueno, tenemos aquí este contexto ya considerando organismos internacionales, pero también ya grandes referentes y autores en donde podemos definir ya que en el caso de la negociación, pues es una, como ya comentaba, una habilidad fundamental, importante con nosotros mismos. Regularmente tomamos una serie de decisiones. Esas decisiones tienen precisamente árboles de decisión en donde podemos optar por un sí, por un no, y variables que están limitadas, que tienen algunas circunstancias adyacentes y que en el caso de las decisiones, pues tendrán que serse negociadas primero con uno mismo y luego hacia donde nosotros querramos estar mirando esas posibilidades. Recordemos que la negociación, por lo menos en el mundo empresarial, pues es bien importante porque podemos negociar contratos con proveedores. Podemos negociar acuerdos de colaboración, préstamos, salarios, contratos colectivos de trabajo, compras, fusiones empresariales, etcétera. Siempre tenemos esta posibilidad y entonces se abre un gran mundo de espectro vinculado por supuesto a funciones directivas, funciones tácticas y también funciones operativas, en donde incorporan ya en la práctica la negociación. Ahora, en el caso del sector salud, que también es muy importante mencionar, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de la salud privada, pues negociación con tarifas con aseguradoras, que por supuesto no es un tema menor. En el caso de las partes públicas, por ejemplo, la negociación con contratos de proveedores para equipos médicos, bueno, pues se tiene capacidad de negociación. Refiere el propio Michael Porter que tenemos una capacidad de negociación si, por ejemplo, tenemos más infraestructura, tenemos más recursos económicos, tenemos más capacidades, o si, por ejemplo, nuestro proveedor pues es un gran proveedor. Podríamos negociar precios con la Coca-Cola, con la Pepsi-Cola, pues difícilmente, salvo que sean grandes cantidades. Si queremos negociar solamente la compra de uno, pues es difícil que nos hagan descuentos. Sin embargo, si queremos negociar la producción macro y esa producción tendiente a series futuras, pues entonces es más fácil. Y ahí viene el poder de negociación, en donde regularmente hay una interacción y hay capacidades de negociación, pero también tolerancia para la negociación. También regularmente en el caso del sector salud público, pues se negocian las condiciones laborales. Por ejemplo, en un contrato colectivo de trabajo, pues se negocian los días, los salarios, los incrementos, etcétera, ¿no? ¿Qué particularidades vamos a incorporar dentro del propio contrato colectivo, como algunos derechos? Por ejemplo, en el caso de más días de aguinaldo o más días de descanso. Bueno, pues todo eso se negocia en el caso del sector salud, pero también podemos negociar con proveedores los medicamentos, el costo de los medicamentos, la distribución, etcétera, según sean las necesidades para satisfacer las particularidades en materia de salud de la población y sus grandes elementos. Pero también se pueden negociar políticas públicas de salud, políticas públicas desde la perspectiva social, desde la perspectiva legislativa, y entonces tenemos un mundo de circunstancias que se van negociando. En el caso ya directamente de la parte mexicana, bueno, pues ya me refería, por ejemplo, a la negociación de programas que son importantes, en donde, por ejemplo, deseablemente la negociación de programas y presupuestos vinculados a la prevención, al control de enfermedades, a la negociación de recursos tecnológicos, materiales, pero también los presupuestos que se deben de negociar y que, por supuesto, el Ejecutivo somete al Poder Legislativo, pues para poder tener estas capacidades adecuadas y brindar un elemento nodal del artículo 4 constitucional que viene siendo la salud. Ahora tenemos modelos de negociación, por ejemplo el win-win, el ganar-ganar. La idea es que ambas partes obtengan beneficios, aunque regularmente puede ser que una de las partes considere o piense que no fue suficiente, que tenía que haber ganado más, y entonces empiezan ahí algunas circunstancias. Otro modelo es el basado en intereses. ¿Cuáles son los intereses que tengo? Tener más mercado, poder generar una
un acuerdo de mejores condiciones laborales para los trabajadores, un acuerdo de mejores condiciones laborales para los patrones, un modelo también de negociación competitivo que regularmente pues tiene que ver con eso, con las competencias, quién ofrece los mejores salarios, los mejores tiempos, tiene los mejores indicadores de desempeño. Otra es la distributiva, en donde podemos generar a través de asociaciones estratégicas negociaciones y distribuir partes de las obligaciones o partes contractuales y lograr en el conjunto pues una negociación que pueda permitir ganar a todos de manera distributiva, pero también la integrativa. Y una de las más importantes, y yo considero actuales, pues el modelo de negociación colaborativo. La idea es ver las negociaciones como negociaciones de largo aliento. Hoy tendremos una negociación, pero mañana posiblemente otra y pasado otra, y en un contexto con características sociales. Podemos aplicar algunas recomendaciones, por ejemplo, antes de hacer la negación, pues hay que prepararnos exhaustivamente para conocer a la persona, conocer la empresa, qué se va a negociar, cómo se va a negociar, cuáles son las condiciones de mercado. En el caso de que vaya a ser alguna compra, alguna adquisición de equipo de transporte, de equipo médico, pues saber cuáles son los precios, los costos, las garantías, los proveedores, la calidad, etc. Entonces llegar preparados, por supuesto, es importante. Siempre la otra, pues tener una escucha activa, muy importante hacer uso de la mayéutica, preguntar y escuchar, ver también las capacidades de comunicación verbales, tener cierta flexibilidad es muy importante, no siempre podemos lograr lo que nosotros queremos, ni como nosotros lo queremos, ni en el momento y el lugar que nosotros lo necesitamos, entonces necesitamos tener cierta flexibilidad, tenemos que tener un modelo que sea más adaptable y que pueda tener disponibilidad y disposición para los compromisos de ambas partes. Se observa, por supuesto, al inicio de la negociación. Y si no, bueno, pues hay que usar algunos gatillos mentales, uso de comunicación efectiva, pero también siempre un enfoque en buscar soluciones en cuestiones de forma, digamos, a lo que venimos a negociar, no cuestiones solamente de imagen o cuestiones sociales, sino cuál es el gap de la negociación, qué vamos a negociar, productos, servicios, qué queremos negociar y enfocarnos en eso y entonces centrar nuestro modelo en el enfoque. Por supuesto, aquí también vale la pena hacer mención a los famosos gatillos mentales. Recordemos que los gatillos mentales son técnicas psicológicas que se usan para influir en las decisiones y en los comportamientos de las personas. Se usa mucho en mercadotecnia y hay que conocer el tipo de temperamentos que se tienen las personas. Puede ser flemático, puede ser bondadoso, hay diferentes modelos y por supuesto eso también tiene que ver con el modelo de negociación, en donde podemos aplicar estos famosos gatillos mentales, como por ejemplo la escasez, ¿verdad? Bueno, pues es que este es el último tomógrafo o yo soy el último que va a comprar ese tomógrafo, dependiendo del enfoque de la negociación que estemos nosotros ocupando. La percepción de escasez aumenta regularmente el valor percibido de los recursos. En el caso de la salud pública en México, por ejemplo, pues con la campaña de vacunación, pues tuvimos ahí el gatillo de la escasez, de córrele, ya veían las filas, toda la gente formada para las vacunas y pues hubo ese gatillo mental de la escasez, aunque finalmente, bueno, pues ya hubo bastantes etapas. También el gatillo de la autoridad, que es importante, las personas regularmente tienden a seguir direcciones, los famosos followers, en el caso de figuras de autoridad, de expertos, de algún tema en especial. Entonces, bueno, también ahí es importante usar este tipo de gatillos mentales. En una negociación, por ejemplo, sobre políticas públicas de salud, pues presentar recomendaciones respaldadas por expertos y por organismos internacionales puede ser muy eficiente para persuadir a las partes que están interesadas. En el caso del gatillo de la consistencia, pues recordemos que este gatillo las personas regularmente tienden a actuar de manera coherente con sus compromisos, con los compromisos previos, con sus principios y con lo que han dicho incluso públicamente, que eso, bueno, pues es muy importante darle consistencia a eso. En el caso de un ejemplo, podemos ver la negociación sobre la implementación de programas de prevención de enfermedades. Bueno, pues ahí se resaltan los compromisos previos de las partes interesadas en dar certeza a la salud pública para poder motivarlas y seguir adelante con la implementación. Entonces, bueno, cuando están desarrollándose estos programas para la prevención de enfermedades, pues entonces hay partes involucradas y entonces ahí hacemos uso de este gatillo mental de la consistencia.
Pero también, por ejemplo, el de la urgencia, hay muchos gatillos mentales, solamente daré algunos básicos y los ejemplos correspondientes. Por ejemplo, en el caso de los gatillos mentales de la urgencia, recordemos que, bueno, pues es eso, la sensación de que tiene que ser ahorita, hoy mismo, ya, y que, bueno, eso motiva regularmente a las personas a actuar de manera mucho más rápida, precisamente por este gatillo, por la urgencia, por la prevalencia de tener o no tener según sea lo que estemos negociando. Y aquí un ejemplo vinculado directamente a la salud, pues podemos ver en una negociación sobre la asignación de fondos para la construcción de instalaciones médicas, pues hay que resaltar la necesidad urgente de brindar la atención médica, que es una de las prioridades que establece el artículo 4 constitucional, y entonces en función de esas necesidades la asignación de los recursos. Regularmente funcionan este tipo de mecanismos o el de reciprocidad. Estos gatillos mentales nos permiten tener adicionalmente a los modelos y adicionalmente a las capacidades, el previamente haber ya identificado cuáles son los gaps, cuáles son los intereses, con quién vamos a negociar, las capacidades de negociación, etcétera, pues esto también nos sirve siempre para poder tener mejores resultados. En ese sentido, entonces, pues como sabemos, es un arte la negociación.